La hora 11, 8 minutos en la República Argentina, lo prometido es deuda y efectivamente está con nosotros el ingeniero agrónomo Fernando Martínez. Fernando, muchas gracias por venir, buenos días. Buen día a todos y gracias por la invitación. Por favor, al contrario, normalmente tratamos de ir de lo general a lo particular, pero esta vez vamos a hacer al revés y empezamos por un evento, un acontecimiento que se concretó aquí en la ciudad de Casilda, en la UON más precisamente, que tuvo como protagonista. Fue una charla y esa charla llevaba por título El Agropampeano y la República Argentina. ¿Por qué ese título y en qué consistió la charla? Bueno, el título, tal cual lo expresaba así textualmente, remite a que tiene algo escondido adentro, y es que queremos identificar al agropampeano como una parte de la República Argentina, que no es la República Argentina. Y la hipótesis que desarrollamos en la charla es que la República Argentina se armó durante el siglo XIX para favorecer los intereses del negocio del agropampeano, cuando tendría que ser exactamente al revés, es decir, o lo digo claramente, que el agropampeano tiene que responder a las necesidades de la sociedad argentina en su conjunto. Y ese armado del agropampeano, acomodando a sangre y fuego el resto de la República Argentina, es la madre de los problemas que tiene la República Argentina hoy día, de hasta la inseguridad, el tema de las divisas y demás. Porque ese modelo en realidad estuvo enganchado a un proyecto externo que era el proyecto del Reino Unido para nosotros. Eso fue. Una construcción a sangre y fuego que se puede visualizar desde el tendido de las líneas de ferrocarril, de las vías férreas, hasta el uso del lenguaje. Cuando hablamos de las economías regionales, estamos marcando claramente cuál es el centro y cuál es la periferia. Sí, eso, digamos, es común incluso en el punto de vista técnico, científico, académico, hablar de áreas marginales. Y vos decís, ¿marginales para qué? ¿Para quién? Son marginales frente al núcleo, que es la supuesta pradera pampeana o pampa húmeda, como se le llama. Y el tema del tendido de los ferrocarriles es posterior a la sangre y fuego, porque, digamos, el análisis que nosotros hacemos no es la visión que nosotros tenemos en el 2000 de lo que pasó 100 años antes, sino nos remitimos a las fuentes bibliográficas de los contemporáneos. O sea, porque no había otra opción. Hubo otra opción de otro país, hubo otro proyecto, que fue el de la Confederación Argentina, que fue abortado por los porteños, que, digamos, desde la Revolución de Mayo, cuando se marcan esas dos líneas de un país para poco a un país para todo, se ha prolongado hasta nuestros días. Nosotros hace 200 años que estamos en este conflicto. No es grave. Europa ha permanecido en este tipo de conflicto durante 2000 años, o sea que nosotros estamos en la 10ª parte del recorrido de otros que parece que ahora están bien, pero que la pasaron mal también. Igualmente la tecnología comprime un poco los tiempos, ¿no? Los 2000 años de otra época. Sí, los acelera. Yo creo que, en mi opinión personal, es que todos los tiempos nuevos son mejores que los pasados. Pero hay tendencias que se han mantenido. El caso del deterioro planetario en el que estamos viviendo, digamos, antes nos pasaba, estamos peor que nunca, pero a lo mejor también podemos llegar a reaccionar antes de llegar justamente al borde del abismo. Y el desarrollo del análisis de cómo se construye la República Argentina es útil porque nosotros decimos que no se puede entender el presente si no se conoce el pasado. Entonces este mecanismo es lo que realmente te permite construir un futuro. Si vos no entendés qué es lo que pasa, no podés construir futuro, pero para entender lo que pasa hoy, en el 2014 en la Argentina, tenés que saber el recorrido histórico. Ese es el ejercicio que propusimos, nada más que como una herramienta para que nos permita entender mejor la realidad, ¿no? El agropampeano y la República Argentina. Hay una suerte de el todo por la parte, en realidad. Sí. Esa es la trampa, sí, Román, ese es lo que buscábamos, porque existe una centralidad tan grande que se construye desde la cultura. Es decir, la Argentina es lo que se ve desde Buenos Aires de la Argentina, y eso no es así, es una mentirita, ¿no? Siempre digo algo que fue categórico, que lo entiende todo el mundo. Cuando empezaron los campeonatos nacionales de fútbol, con Valentín Suárez, allá por los 60 y pico, en la época de Onganía, había equipos, por primera vez jugaban equipos de Buenos Aires y del interior, como se dice. Y yo me acuerdo que había llovido ese otoño, y se suspendieron todos los partidos, pero había llovido en Buenos Aires, que es donde llueve, y se suspendieron partidos en Santiago del Estero y en Jujuy, que hacía 6 meses que no llovía, y nos reíamos porque esa es la visión que se tiene, es una cosa absolutamente pava, invalidante. Nosotros decimos, la palabra que le cabe es imbécil, pero eso funciona así.
Bueno, eso se aprecia hoy hasta en los medios de... No, hasta... Primordialmente, a lo mejor, en los medios de comunicación capitalinos. Esto es decir, en el lenguaje corriente, los medios nacionales, no, muchachos, son los medios capitalinos y su cosmovisión que la proyectan. Perfecto, Román. Esa es la distorsión sorprendente. Entonces, en realidad, eso se va construyendo. Y como nosotros planteamos muchamente, si hablando en sencillo, en criollo, a esta Argentina la construyen los contrabandistas de Buenos Aires, por decirlo básicamente, esa clase contrabandista, que es una clase rentística. Si Buenos Aires le cobró peaje al virreinato, como nos cobró ahora, para todo lo que sale, para todo lo que entra. Es un curro que tiene la... Pero hablo de un sector, o sea, no estoy hablando del empleado que se levanta y tiene toda hora de colectivo para ir y volver, o que está estresado. Los dueños del queso en la Argentina siempre fueron los mismos, y son los que combatieron a sangre y fuego los modelos alternativos que fueron ocurriendo a lo largo de 200 años de historia, digamos, nacional, ¿no? Bueno, hubo un concepto que dijiste al principio de tu participación que a mí me dejó, me impactó muy fuerte, que es el de la organización de la ignorancia. La ausencia del conocimiento, en este caso puntual, de la historia, lleva a creer, además, esto de vivir siempre en presente continuo que propone la realidad hoy, decía que siempre fue así, o sea, instalar la idea de que siempre fue así y que como siempre fue así es difícil de que podamos cambiarlo y pueda ser de otra manera. Sin embargo, hubo debates muy interesantes, hubo mojones de expectativas también muy interesantes. ¿Por qué se produjeron las batallas de Pavón y Cepeda, por ejemplo? Hay una ley que se llama la Ley de Aranceles Diferenciales, que es del año 1857, en donde la Confederación, empezó a recuperarse del daño que le había producido quedarse sin el puerto, que se había apropiado Buenos Aires. Sí. Empezó a recuperarse. En el 57 la pasó Canutas, en el 58 mejoró un poquito, 59, y entonces decidieron, no, nos van a joder, dijeron en Buenos Aires, esta situación no puede continuar, y en el 60... El 61 pavó. Mirá, la frase que yo usé no es mía, es de Raúl Scalabrini Ortiz, que no, lo mencionaste vos. La sabia organización de la ignorancia. Digamos, se construye una historia ficticia en función de los intereses de un sector absolutamente minoritario de la sociedad argentina. Lo que voy a decir, Pavón el puente de la inflexión, si hay cuando Urquiza decide retirarse porque parece que había habido un arreglo, y yo en la charla traté de puntualizar los aspectos que hacen al sur de Santa Fe, los sucesos históricos del sur de Santa Fe, porque lamentablemente en esa organización de la ignorancia la gente que vive en Casilda o en la zona no sabe la cantidad de hechos históricos que ocurrieron acá a la vuelta en el Pago de los Arroyos. Las 12 Cepeda, Pavón, el levantamiento de Arequito, la matanza de Cañada de Gómez, todo eso. Y ese proyecto de la colonización, o sea, de inmigración y colonización, que en Santa Fe fue colonización, que permitió que muchos inmigrantes llegaran a tener propiedad de la tierra por ese proyecto de la Confederación, que no es el proyecto que finalmente termina construyendo la República Argentina, ¿no? Eso no se sabe, digamos, no forma parte del bagaje de interpretación que tiene el ciudadano medio, porque está muy bien manejado desde hace muchos años que el tipo no sepa. Digamos, se es argentino porque te tiran en paracaídas en el territorio nacional, y no es así. Entonces, porque muchos productores agropecuarios de la región, por ejemplo, que son tipos honestos, trabajadores y capacitados, su arrimada a la historia nacional es a través de conocer algo de folclore. Pero nadie se pregunta por qué. En todo caso no le interesa mucho, pero la realidad es que no saben por qué tiene un título de propiedad de una chacra. Ahora, ¿cuántos murieron para que llegara a eso? Eso no forma parte del paquete de interpretación. Ese hombre tampoco por ahí interpreta claramente que la Argentina se hizo una semicolonia inglesa y que, digamos, el país creció hasta 1908, y vos seguís escuchando que gente honesta y buenas personas siguen hablando granero del mundo, que una ficción imbécil. O sea, nunca existió ni va a existir la Argentina granero del mundo. Y también cuentan lo bien que vivíamos en el año del centenario, y también otra mentira grosera. Entonces esas cosas son las que hay que poner arriba de la mesa y mirá, esto es así. Y cuando vos pones esas cosas arriba de la mesa, empezás a bajar la argumentación de esa historia falsa que le vendieron, de una falsa tranquilidad, una tranquilidad de fantasía. Los conflictos siempre están en la sociedad argentina, y
en la medida que nosotros no lo superemos, van a seguir estando, ¿no? Y borra particularidades, porque vos dijiste Santa Fe fue colonial, mejor dicho, fue a través de un proceso de colonización. Sí. En ninguna otra provincia, sí fue importante en Entre Ríos, también en Córdoba, pero en ninguna con la contundencia que tuvo Santa Fe, la cantidad de colonias que se crearon, y en un periodo relativamente breve de tiempo, que permitieron, bueno, que le dieron la fisonomía a Santa Fe y hasta cierto punto al santafesino, que a través de una percepción centralizada, hoy fuertemente expuesta a través de los canales, medios capitalinos en general, se pierde. Quiero decir, ¿qué es lo contrario en términos políticos al centralismo? El federalismo. ¿Cómo puedo construir federalismo si no tengo una identidad propia, si no me reconozco a mí mismo para adoptar mi perspectiva en el debate de qué me va a tocar en esa distribución federal? Bueno, nosotros lo que planteamos es que acá hay que hacer, llamémosle el encuentro o la integración en la diversidad, pero presupone reconocer la diversidad. O sea, nosotros no podemos ser licuados en la homogenización que como pretende el mundo globalizado y toda esa macana, ¿no? Pues son macanas. Ahora, la concentración de los medios en la capital federal tiende a esa enorme homogenización ridícula y que en realidad te hace perder potencialidad. Eso no es así. O sea, eso va, no te lo cuentan, pero va a contramano de lo que pasa en todos lados. O sea, en Francia el regionalismo tiene cada vez más fuerza, también tiene sus problemas los regionalismos, pero la Argentina es un país que en realidad está conformada por 6 naciones, 6 culturas. Entonces es difícil de ser gobernado un país con cultura tan diferente donde una predomina sobre las otras, ¿no? Claramente. Pero eso también te da un enorme potencial, de todo tipo. O sea, vos, como la gente getonea, que tenemos mucho paisaje, pero vos decís, bueno, pero la gente que está dentro del paisaje también es distinta. Y eso tiene que ser, no digo exacerbado, pero tiene que ser reconocido y puesto en valor. Tiene que ser, bueno, eso no pasa. Y no pasa porque, como decíamos hace un rato, esa clase contrabandista de Buenos Aires, que es la que define el país, como decía José Hernández, ¿no? José Hernández, se lo reconoce por el Martín Fierro, pero José Hernández fue un político extraordinario, fue un visionario en su época. José Hernández se refería a Mitre como el cometa de sangre. No decía Bartolomé Mitre, decía el cometa de sangre. Y el cometa de sangre fue Mitre, que mató, primero liquidó a los criollos, o sea, todos los criollos que supusieron ese proyecto vergonzoso de entrega, de construcción de una sociedad netamente injusta. Primero mató a los criollos, después se mató a los indios, después matamos a los paraguayos, y así fueron desapareciendo sectores importantes que deberían ser reconocidos. Y nosotros en este momento vemos que los chacareros están desapareciendo. Y ese proyecto de colonización, al no haber sido reemplazado el proyecto madre, que es el proyecto de la capital de Buenos Aires y demás, hace que en este momento, por ejemplo, un 30% de los pueblos de nuestro interior no son viables, porque el modelo agrícola no genera trabajo para los chicos que nacen en cada pueblo. Y eso no puede ser. Ahora, este debate, ¿quién te lo va a permitir? Te lo podré permitir vos con una radio esto, pero las cadenas grandes de Buenos Aires, que están tan comprometidas, tan imbricadas en el gran negocio, no quieren que esto se sepa, no quieren que esto se discuta, porque va en contra de sus propios intereses. Aclaro que es humano eso, o sea, eso es así, pero el tema es que necesariamente tiene que haber un límite a la codicia. Es distinto de tener ambición, La ambición es otra cosa. Lo que nosotros vemos de hace 200 años en la Argentina, que era anterior, obviamente, eso tiene una trayectoria histórica que tiene desde antes que se crea el virreinato en 1776. O sea, es una exageración de la codicia. El tipo que tiene 10 quiere tener 1000, el que tiene 1000 quiere tener 1.000.000. Es ridículo, así no funciona el mundo. El problema no es solamente la Argentina, es a nivel planetario, de acuerdo, pero nosotros veamos lo que nos toca a nosotros. Entonces, encarar la problemática nacional necesita información y además tener que tener capacidad para procesar la información. Entonces, la información está escondida. A nadie se entrena para que procese información. Entonces, vos te encontrás que en Casilda hay gente que sigue hablando, que es el granero del mundo, habla de la pampa húmeda, son todas boludeces. No tienen ningún sustento. Y resulta que se desconocen los hechos regionales, que son los que determinaron la historia global. O sea, no es poca cosa que Pavón fue acá a la vuelta, las 12 pedas fueron acá a la vuelta. La matanza de las tropas de Mitre sobre los federales, de los que se salvan, por ejemplo, Felipe Varela y José Hernández, porque estaban acampados acá en Cañada de Gómez.
pasaron a degollina con todo eso. Bueno, los que mandaban al ejército eran todos orientales. También otra de las cuestiones, por ejemplo, esa distorsión que se tiene en la interpretación. Yo siempre tomo el ejemplo de alguien de Casilda que se fue a vivir al Uruguay porque era más seguro, y en los primeros 6 meses lo asaltaron 2 veces y yo decía, jodete, vos te creías que te cambiaba de país, Gil. Hay mucho de eso, pero esta construcción obviamente está un poco traída de los pelos porque no forma parte de un sistema global, porque el sistema global es la sabia organización de la ignorancia. Entonces vos te topás con gente que ¿qué diálogo podés entender con un tipo para cual, qué sé yo, por exagerar, digamos, la vida es Boca Juniors o River Plate y lo demás no existe, porque lo demás está todo bien, y ese mismo tipo putea y presupone que su vida tendría que ser como en Francia. Y vos le decís, pero vos estás en América Latina, no es Francia. Pero además se pierde de perspectiva que la globalización, por su dinámica, y la estandarización, homogeneización, como la quieras llamar, necesita de la simplificación para poder expandirse. Tenés que traducirla a los términos más elementales, más simples posibles, y esos términos son los que, digamos, estructuran el pensamiento del hombre medio. Sí. Eso está justamente mediatizado, son los medios. O sea, el medio en sí mismo no informa o desinforma, es un medio entre alguien que emite y alguien que recibe. Entonces, en esta situación tan despareja, digamos, el que emite domina el pensamiento del que recibe. Y entonces, bueno, obviamente cuando nosotros decimos, por ejemplo, que para interpretar la realidad zonal tenemos que conocer el pasado y demás, porque vos tenés que establecer relaciones de causa-efecto, y cuando vos estableces esa trama, esa enorme red de causa-efecto, es lo que nosotros decimos hacer un diagnóstico operativo y no un mero diagnóstico descriptivo, que es lo que hasta donde se llega, ¿no? Sí, qué sé yo, por ejemplo, la provincia tiene un gravísimo problema de narcotráfico. Hay tantos muertos, bla, bla, bla. El tema es profundizar por qué estamos en esa situación. ¿Quién permitió qué? ¿Cuándo comenzó esto? Bla, bla, bla. ¿Por qué hay tanto? O sea, lo descriptivo sería, en la ciudad de Rosario hay tanto pobre. Los pobres comen esto, o son delincuentes, lo que quiera. El análisis es, ¿por qué hay tanto pobre amontonado en Rosario? ¿De dónde vinieron? ¿Qué capacidades tenían? Exactamente a eso nos referíamos en el comentario de apertura hoy del programa, en relación al tema de la información, la noticia, la información y el conocimiento. Ahora, es una construcción social, Román. Hoy día tienen que participar los medios. Si la gente que está en los medios, exclusivamente está en el medio por el afán de lucro, no ayuda a la construcción de una sociedad mejor, más digna, más justa, porque lo que le interesa son los negocios. Entonces, yo no digo que no tenga que existir, pero sí, digamos, la frivolidad, por ejemplo, en los medios. Está bien. Pero la exacerbación de la frivolidad y la violencia que se ejerce desde los medios, sobre todo los capitalinos, es una vergüenza. Y la mayoría de la gente no lo puede percibir, lo toma como una... O sea, le mediatizan la visión de la realidad. El tipo cree que la realidad es lo que ve en el televisor o en el diario, digamos, pero no lo que lo rodea. Sí, el problema es que los medios del interior, no los medios del interior, muchos medios del interior, toman a los medios de Buenos Aires como grupo de referencia. No pertenecen a ese grupo, pero lo toman como grupo de referencia y mimetizan comportamientos replicando lo mismo que se dijo. Entonces la amplificación es todavía mucho más grande. Sí, digamos, nuestra sociedad en ese aspecto está bastante alienada, porque cuando yo me remito a la interpretación que el hombre de campo tiene de la realidad que lo rodea, también, ¿no? lo objetivo se pierde, porque esa persona repite lo que le cuentan, lo que ve en la televisión y demás, porque no tiene herramienta de interpretación. Eso no es que diga, es medianamente responsable, pero no es absolutamente responsable, no tiene herramientas para entender lo que lo rodea. Es un concepto muy simple pero central, la ausencia de herramientas, la necesidad en consecuencia de proveer, si uno quiere perfeccionar la democracia, proveer de esas herramientas al ciudadano. Nosotros nos vamos a ir, estamos charlando con Fernando Martínez, ingeniero agrónomo, jefe de la Agencia de Extensión Rural del INTA Casilda, aunque sabe
de muchos otros temas que están estrechamente vinculados a su actividad. Y con él decía, vamos a seguir conversando, ahora vamos a hacer una pausa musical y con Fernando vamos a compartir 7 minutitos, cuando volvamos, de Arcadi Oliveres, este catalán tan particular, hablando de un tema que está relacionado con la actividad económica, la producción de alimentos y finalmente el hambre en el mundo. Pausa, ya volvemos. La hora 11:36 minutos en todo el país. Seguimos en Espacio Público, seguimos conversando con Fernando Martínez. Habíamos dicho, antes de comenzar inclusive la charla con Fernando, que queríamos plantearle, más que una pregunta, un título para analizarlo o escucharlo mejor a Fernando analizar el tema. Es ¿hasta qué punto escuchamos que inclusive las asociaciones tipo APRESID, CREA, ponen mucho énfasis en su comunicación mediática en hacer referencia a que la población mundial está creciendo rápidamente y que en una década o en 20 años o en tantos años se va a demandar determinada cantidad de alimentos? La pregunta o el planteo del tema es ¿hasta qué punto cree Fernando Martínez que Argentina tiene la responsabilidad, porque dicho de esa forma, como se lo dice desde estas asociaciones, es nuestra oportunidad y en cierto modo también alguna responsabilidad de ganar plata y además solucionar o ayudar a solucionar el problema del hambre en el mundo? Bueno, este incremento posible de producción, ¿cuánto nos expone en términos de disponibilidad de recursos tipo suelo o agua? Pensando en que la Argentina no se acaba en 15 años, ni en 20, ni en 50, o por lo menos eso queremos. Mira, ahí hay un error conceptual bastante importante, porque las entidades que vos hablaste remiten a negocios, no están acá para hacer samaritanismo, se dice así. De manera que si los hambrientos no tienen plata para comprar, digamos, para actuar como consumidores, nos importa poco. Y es verdad que en muchos lugares del mundo las cosas son sensiblemente diferentes a lo que pasa en Argentina, básicamente en el sudeste asiático y en China. Parece que la India también va en ese camino. Entonces, en la medida que mejora un poco la situación económica de esos millones de personas, que son un montón de Argentina, demandan sobre el mercado mundial el consumo de alimentos. El tema es si la Argentina está preparada o no para participar en ese banquete, porque convengamos que nunca fuimos granero del mundo, no lo somos, menos lo vamos a hacer, pero somos un jugador de cierta trascendencia. Y esa trascendencia está dada porque la región pampeana es bastante excedentaria en su producción frente a las demandas de la sociedad interna. A pesar de que nosotros sabemos que en la Argentina estamos hablando de 10 millones de personas que tienen una existencia bastante complicada. La Argentina produce alrededor de 2.300 kilos de grano por habitante año. Es el primer país del mundo. El que le sigue es Canadá con 1.900, Brasil está décimo como 700 kilos y demás. Pero eso tampoco garantiza ninguna justicia en la distribución. Eso también lo sabemos. Es muy poca la gente que trabaja en el negocio agropecuario y que recibe la guita de esta situación donde... Porque la pampa siempre fue excedentaria. Siempre, acá sobraban mulas que iban para todos lados. Después vino la época que cazábamos las vacas para los cueros. Después para el tasajo. Después fue la época de la lana, cuando la guerra civil estadounidense limita el ingreso de algodón a las tejedurías inglesas, que tampoco lo podían traer de la India. Fue cuando acá se dispara la producción de lana, había ovejas en la zona. Después viene el trigo, después viene la soja, el maíz. La pampa lo que ha producido producto histórico es la renta, que hoy tiene forma de soja y mañana no sabemos de qué puede ser. ¿Será el quinoto? ¿Será la quinoa? Espero que la quinoa sería interesante porque es probablemente el mejor grano para alimentación humana, superior a todos los otros, ¿no? Castigado por los españoles y toda esa historia. De manera que, ¿qué participación puede tener la Argentina en ese mercado mundial de alimentos? Y va a ser un jugador importante, como lo ha sido durante prácticamente 100 años. Va a seguir siendo porque la potencialidad da. Cuando yo te decía que se sacan 2.300 kilos de grano por habitante año, si a eso se le pone la producción de proteína, si estamos mejor posicionados todavía, estamos separados muy lejos del resto. Pues nosotros hacemos básicamente soja, y soja es el único grano de los que hay en el planeta de doble contenido. Tiene alto contenido de aceite, un 20% de aceite es mucho, y tiene un 37% de proteína. O sea, por eso vale lo que vale la soja.
Ahora, la soja te hace, digamos, realmente te lo exprime al suelo si vos no haces agricultura de conservación, que es distinto a hacer lo que se hace en la Argentina, que es explotación agropecuaria. ¿Explotar qué es? Es destruir. Todos saben que una explosión destruye. Bien, fenómeno. ¿Qué hacemos nosotros? La destrucción del suelo. No hay novedades, no es una cosa milagrosa. Lo que pasa es que el suelo pampeano ha sido tan fértil por su material original, es un suelo acomodado por el viento, con un régimen hídrico bastante bueno. Si nuestra zona no es húmeda, es subhúmeda, o sea, siempre tenemos una sequía en verano e invierno. Lo que sí es húmedo es la capital, Buenos Aires. Pero como la Argentina se ve por lo que pasa en Buenos Aires, decimos sí, la pampa húmeda, minga de pampa húmeda. Todos los años tenés 2 sequías. Pero bueno, eso forma parte de esas distorsiones. Y entonces, frente a ese mercado mundial de demanda de alimentos, en realidad, incluso podríamos hablar que no sé si ya no podemos hablar de demanda de alimentos. Es verdad que se demandan alimentos, pero Argentina produce insumos para la industria, no son alimentos. Dios nos libre y nos guarde si nosotros tuviéramos que comer la soja de grano entero, ¿no? Porque es un producto que está diseñado para otra cosa, ¿no? Pero la realidad es que la Argentina tiene un enorme potencial. Ahora, ¿es verdad eso? Bueno, ahí también reside un poco lo de poder sostener el carácter excedentario. Creo que el 5% de la soja se consume acá en el país y el resto se exporta. Sí, o sí. se industrializa sí, primariamente. Para exportación. Sí, hay muy poco valor agregado. Eso también, por ejemplo, para discutir, cuando te cuentan que las plantas que están en el río Paraná, en el upriver, como se dice, digamos de Arroyo Seco hasta Timbúe, son las más grandes del planeta. La circulación de barcos por el Paraná, otra que primer mundo. Nosotros estamos en el recontra primer mundo, porque entran 1.200 barcos por año. Lo que tampoco por ND te cuenta que hay días que entran 45.000 camiones, entonces casi no se puede vivir ahí, porque todo eso son las externalidades del sistema, lo que paga toda la sociedad, ¿no? Y al país a lo mejor no le conviene tener grandes fábricas, le conviene a las empresas. A lo mejor tendríamos que tener fábricas más chicas en el interior que procesarían la misma cantidad que la que están ahí en el puerto, pero lo mueven distinto, hay más producto local, o sea, la importancia de ese grano transformarlo en un producto terminado con producción animal, en vacuno, en ovino y todo, y exportemos la carne, que genera muchísimo más valor agregado. O sea, la tonelada media argentina de exportación, yo no me acuerdo bien, pero pongámosle que estuviera en 500, 600 dólares. Y la tonelada media que la Argentina importa está en 5.000 dólares. Digamos, uno puede seguir exportando producto en crudo, que es lo que propone el agropampeano. Digamos, lo que propone la sociedad rural y demás son más negocios. Y el problema no son más negocios, tiene que funcionar distinto. Por eso yo te contaba en el otro bloque que muchos pueblos pampeanos son inviables. Porque, qué sé yo, en Sanford y demás, siguen naciendo chicos y se tienen que ir. Ahora, si vos procesás localmente la mercadería, la producción primaria, e incluso hablo de hacer producción agropecuaria, si vos podés poner ave, podés poner carne, vacuno, qué sé yo, infinidad de actividades pueden ser. Incluso nosotros sabemos que actualmente el campo no solo produce alimentos y fibras, sino que produce energía. El aceite de soja puede ser biodiesel, con el maíz se puede hacer bioetanol. O sea, el panorama que nos estamos viendo, nosotros, hay un sociólogo, un antropólogo que es Darcy Ribeiro, que hablaba de los distintos tiempos en la evolución de la sociedad. Y digamos, la primera gran revolución fue la revolución agrícola, y nosotros visualizamos, por lo menos desde la agencia del INTA Casilda, que estamos aproximándonos a una enorme segunda revolución agrícola. Y Argentina va a jugar un papel trascendente. El tema es cómo hacer que los beneficios de ese juego le lleguen a la sociedad nacional. Dicho de otra manera, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Argentina? Claro, porque ¿quiénes son Argentina? ¿Quiénes entran y quiénes se quedan afuera? Claro, porque digamos, la Argentina ha sido una máquina de excluir gente. Primero los criollos. Piensen en las condiciones racistas básicas que había ya dentro de la revolución, ¿no? Cuando Juan Cruz Varela le dice en una carta a Lavalle que lo fusila a Dorrego, uno de los escándalos que para ello ocurría era que no puede ser que esta gentuza entre en la sala de representantes, o sea, que el pueblo entre a la sala de representantes, y hacen eso. Cuando fue el golpe de 55, los marinos que entraron a la CGT le dijeron exactamente las mismas palabras, usaron a los sindicalistas. Le dijeron, nosotros vinimos acá para que ustedes vuelvan a la cocina, que lo habían dicho 150 años antes. Entonces, vos podés apostar a negocio, y me parece bárbaro que haya alguien que lo atienda. Pero tiene que tener un marco tiene que ser equitativo. Que las sociedades equitativas, justas, son las que no tienen violencia estructural. Entonces, y eso es una construcción que tenemos que hacer nosotros. Entonces, cuando viene un tipo y te dice, mirá cómo participa en el mercado del sudeste asiático Nueva Zelanda, a mí me parece bien, y tenemos que ser eficientes con Nueva Zelanda. Si vos sabés cómo son las leyes laborales en Nueva Zelanda,
porque vos leíste una parte del libro, ¿no? O viste 4 cuadros de la película, no la viste entera. Hace poco fueron a Nueva Zelanda gente del gobierno de la provincia, que fue Antonio Bonfatti, y fueron gente del INTA. Resulta que ninguno de ellos vio cuál es la base de la tranquilidad, no de fantasía que tienen sus problemas, ¿no? La sociedad neozelandesa. En Nueva Zelanda, el asalariado participa con la ganancia, pero además se capitaliza. Vos imaginate lo que sería plantear acá que el personal de campo de toda la Argentina al fin del año tiene que recibir ganancia de la empresa y además, a medida que avanza, empieza a ser dueño del capital de trabajo. Sería revolucionario. Justamente de eso se trata cuando decimos tener que hacer una sociedad ecuánime, justa, nada más. No hay ningún empresario que pueda llegar adelante y ganar plata si no cuenta con el personal. Pero el personal legalmente está afuera de la repartija de la ganancia. Entonces, claro, ahí empiezan todas las otras discusiones. Pero yo pierdo, que no pierdo. Bueno, no es así. La cultura argentina es de contrabando. Todo el mundo, si puede, contrabandea. El kiosquero, el que vende el diario, el que tiene una empresa de muebles, el que hace cereales, el que comercia con los cereales, la gran exportadora. Y eso pasa en todo el mundo, pero tiene un límite. Y en Argentina no lo tiene. Entonces, es verdad que el mercado mundial va a pedir alimento. Pero vos podés producir el doble en la Argentina y la situación sigue siendo igual adentro. O sea, solamente va a ver que un sector tiene cada vez más plata, que es lo que pasa en la Argentina, y cada vez va a tener más marginalizado. Claro, pero además sacrificando bienes comunes, como la tierra o el agua, Sí. en beneficio de un grupo bastante reducido. Digamos, el núcleo, digamos, al territorio nacional sesionado, separado, porque en realidad hablar hoy día del territorio argentino como si pudiéramos separarnos del resto de nuestros vecinos digamos, no solamente es ineficiente desde el punto de vista técnico, sino que es imbécil. La Argentina tiene adentro entre 800.000 y 1 millón de paraguayos, 200.000 uruguayos, hay 250.000 chilenos, hablan de 800.000 bolivianos, 200.000. No, la Argentina no es una isla, no es como Cuba que se puede defender de que lo vengan de afuera porque está todo el pueblo armado, pero es una isla. Esto no es una isla. La frontera que Argentina tiene con Chile es la segunda más larga del mundo. ¿Y qué? ¿Vos querés solucionar los problemas acá adentro con los argentinos que tenés? No diga boludeces, tenés que integrarte. Y eso no se ve desde Buenos Aires. Bueno, a propósito de eso, de la frontera, la segunda frontera más larga del mundo, ¿no estamos como de espaldas? Digo, estaba muy bien Buenos Aires en el siglo XIX cuando todo el mundo miraba el Atlántico. Hoy está mirando el Pacífico y nosotros seguimos mirando para el otro lado. Bueno, esas son las cosas vergonzosas que tiene cuando, digamos, por decir algo, a la fábrica, a la empresa, que es el país, a esta gran estancia que es la Argentina, la manejan tipos que no conocen, que no están y que sobre todo tienen una ilimitada codicia, no ven esas cosas, no las ven. Es una distorsión que nosotros hemos mantenido a lo largo de 200 años. Son los que en realidad ganaron la guerra. Nosotros decimos un poco, no es tan ficticio. Sí, los porteños nos ganaron la guerra. Y algunos te dicen, ¿pero qué guerra nos ganaron los porteños? Bueno, sí, no es una metáfora, no es una realidad. metáfora. O sea, construyeron ese país. Vos imaginate, porque además aparece otra cuestión. Si los países del sur, en el caso de Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, y probablemente sur de Brasil, pero digamos, si el cono sur fuera una unidad comercial, una unidad económica, agarrate, Román. No hay con qué pegarle. Además nosotros ahí tenemos una cierta uniformidad racial, una cierta uniformidad religiosa. No es el quilombo, ni que es África, ni que es el sudeste asiático. Tendríamos enormes ventajas. Pero resulta que esa mentalidad corta, codiciosa de Buenos Aires, la misma que permitió que se separa el Uruguay con la clase terrible de Montevideo, es lo mismo que hacen los santiaguinos. Pero vos fíjate una cosa. A nivel de América Latina, los 3 países más deformes son Argentina, Chile y Uruguay. Argentina tiene el 33% de la población en menos del 1% de la superficie. Digamos, por el análisis operativo es ¿por qué hay tanta gente amontonada en Buenos Aires? ¿Por qué se va la gente a Buenos Aires? Pero es más grave en Santiago de Chile. El Gran Santiago tiene el 40% de la población chilena. Igual que Montevideo. Y es peor el Uruguay, que tiene el 55% de Montevideo. Entonces, ¿cómo hacer para llevarle todos los días la electricidad, la comida, todo el insumo a una masa de población amontonada cuando vos no lo podés tener distribuido, equitativamente en tu territorio? Eso tiene que ver con los diseños de la construcción que ha pasado en todo el planeta, digamos, pero lo nuestro de eso está exacerbado. Digamos, es muy difícil que, Asunción del Paraguay también tiene el mismo problema, ¿no? Digamos, la concentración
por la expulsión del modelo agrario que tienen los 4 países, ¿no? Sí, creo que salvo Colombia, No, digamos, Bolivia, por ejemplo... con Medellín, Cali, Bogotá, claro, que son fragmenta un ciudades, poco. ¿viste? Brasil está más repartido, eso es verdad, aunque analizando ese punto de vista es una cosa, pero cuando vos analizás la densidad territorial brasilera, te encontrás que Sí, en San Cerrado no Pablo. vive nadie y en el Amazonía no vive nadie, que es la mayor parte del país. Pero digo, estas cosas son las que tienen que avanzarse digamos, la caja de herramientas que debe tener un ciudadano medio consiste en saber estas cuestiones, porque no son cosas sofisticadas, no son difíciles de entender, pero el planteo es que eso no llega a la gente. ¿Y por qué no llega a la gente? Porque los que manejan los medios son los que están en los negocios, y eso le conviene. A propósito de Amazonas y de nuevas agendas, en donde la diferencia entre nacional e internacional también se licúa. Brasil en 40 años le sacó casi un cuarto de la superficie de la selva amazónica. Nosotros tenemos reuniones bilaterales con Brasil con mucha frecuencia y donde generalmente se discute si vos me vendiste un auto más, yo te vendí uno, o le metemos en la caja de cambio, las gomas de dónde vienen. Pero no se discute, hasta qué punto el Amazonas es patrimonio. Sí, está bien, Colombia, Perú, pero hasta qué punto es patrimonio nacional y hasta cuándo, o a partir de cuándo tenemos que llevarlo, por ejemplo, a la mesa de UNASUR. Claro, pero ahí me parece algo bastante interesante. Un tío de Chico Buarque, Sergio Buarque de Holanda, era subsecretario de Relaciones Exteriores de Itamaraty, de la Cancillería brasilera, y estuvo en una reunión, yo no sé si fue, creo que fue en Harvard. Y entonces el planteo en ese momento era: la Amazonía tiene que ser administrada por las Naciones Unidas, ponele. Tiene que ser administrada por todo. Y el tipo, que es muy lúcido, le dice: bueno, yo estoy de acuerdo, pero veamos qué cosas tienen que ser también internacionalizadas. Por ejemplo, todos los yacimientos de petróleo del mundo deberían ser, por la trascendencia que tienen que ser internacionalizadas. La producción de alimentos del mundo, que es algo elemental, porque no es frívolo, la producción de alimentos, debería ser internacionalizada. El Museo de Arte Moderno de Nueva York, que es tan trascendente, debería ser internacionalizado. Y siguió así. Y demolió toda la argumentación que presume que alguien puede apropiarse de los recursos de otra sociedad. Es la misma discusión que hay en China. A China se le acusa de ser uno del segundo gran contaminador después de Estados Unidos, que parece que ahora... Tan cabeza a cabeza, sí. Y China dice: ¿por qué el mundo rico que se desarrolló y nos llegó de porquería de atmósfera no hace algo para filtrar la atmósfera y nos deja a nosotros crecer hasta un punto en el que nosotros equilibremos la situación de los 1.300 millones de chinos, que van por buen camino los chinos, ¿no? En ese aspecto, porque sabemos cosas porque vienen los chinos acá a Casilda, ¿no? Que por ahí no, agregado agrícola, eso por ahí no se sabe. Entonces, el juego internacional repite las deformaciones que tiene lo que pasa dentro de las sociedades nacionales. Lo que ocurre es que hay países donde el tipo que va a la negociación y demás tiene puesta la camiseta de su país y la tiene por el lado de afuera y por el lado de adentro de la piel. Y además tiene organizado el conocimiento, no la ignorancia. Sí, por supuesto. O sea, yo me acuerdo, en Itamaraty no llega cualquiera. ¿Qué es lo que pasa en la Argentina? Lamentablemente hay muchos ciudadanos medios de la Argentina que envidian la camiseta de los jugadores contrarios. Eso es requete común, sobre todo en la clase media. Entonces, se envidia a los franceses, se envidia a esta. Y los medios de comunicación han distorsionado eso que, las que la saben posta son los chilenos. Después, antes me acuerdo, eran los brasileros las que sabían. Vos decís, ¿cómo es esto? ¿Quién demuele nuestra autovaloración? ¿Cómo es lo mismo? Somos todos boludos. Hay una política de, como decía Scalabrini Ortiz, de la sabia organización de la ignorancia. Se trabaja sobre eso, Todos los días el argentino cree que es un salame, que es más, bla, 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 y no es así. El gobierno brasilero del 64, con todo lo mal que tuvo, tomó muchos de los fundamentos de la política del nuevo Estado de Getúlio Vargas. Entonces, el modelo brasilero, que es el modelo brasilero, no es para nosotros, es un modelo de 1964. En la Argentina el modelo es 1870. Entonces es bastante interesante ver eso. Por ejemplo, cuánta gente del campo te dice: pero qué bien que está Chile, nosotros estábamos mejor. No es que nosotros retrocedimos, Gil, es que los otros avanzan. Es lo mismo,
Román, lo que pasa con el fútbol. Hace 50 años nosotros jugábamos contra Ecuador y vos decías, menos de 5 goles no le hace. ¿Que nosotros jugamos peor? No. Los votos mejoraron. Mejoraron por ciencia, mejoraron por esfuerzo. En la Argentina, la política rentista de Buenos Aires ha llevado a esto. Digamos, la renta es que alguien trabaje por vos. Y en la Argentina es muy común. También hay algunos componentes de itálicos en eso, ¿no? La Italia del Sur que alguien tiene que trabajar por vos. O sea, nosotros somos lo que somos. Entonces, cerrando con lo que vos dijiste al principio, los negocios van a existir. Alguien lo va a atender. El tema es que en la generación local de los negocios haya justicia, haya ecuanimidad, haya distribución. Y eso no se discute en la Argentina. Vos fijate que en la problemática del campo, digamos, en este momento se discuten retenciones sí, retenciones no, de acuerdo, es una discusión que hay que dar. Pero nadie habla de que... pero no en blanco y negro. Claro, pero hay otras cuestiones. ¿Y querés que hablemos de impuesto inmobiliario? ¿Querés que hablemos de impuesto a la herencia, por ejemplo? Porque es como... Y también otras las cuestiones. El inmobiliario es territorial, se cobraría a la provincia. La retención la cobra el gobierno nacional. Y vos decís, bueno, ¿qué podría hacer una cosa con otra? No nos olvidemos que en la Argentina el 33% de la población vive amontonada en un rincón, en un rinconcito del país. ¿Por qué la gente está ahí? Entonces el gobierno nacional tiene que agarrar guita para que no se le prenda fuego el Gran Buenos Aires, que hay como 10 millones de personas que se pueden cagar los tiros. Entonces hay infinidad de problemas. Nosotros sabemos perfectamente que en un otoño, entre el 15 de febrero y 15 de abril, se va a pegar una gran inundación gran parte de la ciudad de Buenos Aires, porque está construido, o sea, los pobres fueron a parar a los vías de escurrimiento. ¿Y cómo vamos a hacer para evacuar 2 millones de personas? Vos juntás todos los helicópteros del Cono Sur y le pedís ayuda a los marines y sacás 10.000 tipos por día. Y eso sabemos que va a pasar. Entonces, hay una limitante en estas cuestiones que tienen que ver con lo urgente y lo importante. ¿Y cómo se maneja eso? Porque esa es la agenda de todos los días de los políticos. Ahora, tenés que tener una visión de lo importante. Esa visión de lo importante en Casilda es muy distinta de la visión de lo importante de la ciudad de Rosario, pero la tenés que tener. Alguien tiene que hacer la prospectiva. Bueno, ¿qué Casilda vamos a tener acá 20 años? ¿Cómo le voy a dar de trabajo a los chicos que nazcan? Porque vos podés decir, no, la achicamos a la ciudad, que es lo que va a terminar pasando, que se amontonen en otro lado. Ese no es el modelo que tiene Europa. Ahora, los ciudadanos argentinos que van y se deslumbran con la vida europea, vos le tenés que explicar, bueno, los europeos se cagaron a tiro y se mataron con ese entusiasmo típico de lo europeo durante todo el siglo XX para llegar a tener lo que tienen. Nosotros tenemos que ser vivos, no tenemos que llegar a eso para hacer una cosa prospectiva. Y el ordenamiento de la actividad agrícola nacional también tiene que ver con esto. Porque en el campo argentino se sigue haciendo explotación agropecuaria, no se hace agricultura de conservación. Y el planteo es, por ejemplo, ¿queremos o no queremos una ley de conservación del suelo? Que nos permita alcanzar las metas que vos quieras, porque al suelo hay que usarlo o utilizarlo, pero no explotarlo. La mayoría de la gente no entiende qué es explotar el suelo, porque no ve que se le hace mierda un día para otro. Bueno, pero eso, la respuesta dependerá de a quién le preguntes. También la elección, a quién le preguntás, es una decisión política. Claro. Si le preguntás a Cargill... No, para que te dé una idea, por ejemplo, el INTA lleva adelante un programa que en parte es coincidente con el gobierno, que se llama AVO, ¿no? AVO con B corta, agregado de valor en origen. Y se hacen pequeñas plantas de procesamiento de soja para sacar el aceite de un lado y la harina del otro. Entonces, como es una cooperativa, también los tipos siembran maíz para la harina de soja usarla con maíz, hacer alimento balanceado. Entonces, en conjunto tienen un rodeo de vaca de cría en un rincón y tienen sus propios terneros que lo engordan el filo. Es una máquina virtuosa, ganan guita, le dan trabajo a toda la familia. Ahora es chiquito. Las grandes exportadoras ya putean contra ese proyecto y sí, nos sacan soja para las plantas. Entonces ahí también empieza lo político. Bueno, ¿qué hace? ¿Me entendés? Esas son las perspectivas. Clarísimo, lo entiendo. Yo le decía, pero escuchame, te estoy sacando el 2% de la soja, ¿no? Y sí, pero si esto trasciende y me sacan el 20%. Y bueno, pero bueno para el país, papá. Es aterrador el nivel de sensibilidad que ponen de manifiesto respecto del bolsillo estas empresas en los planteos. Bueno, llegó la hora 12. Fernando, ha sido un gusto, el tiempo pasó volando y como decían en algún programa, habrá próxima.